¿Encontraste el kit de arrastre perfecto y no sabes cómo instalarlo? Pues quédate hasta el final porque aquí te enseño. Para este tutorial vamos a utilizar las mismas herramientas que utilizamos en el video de cómo lubricar y tensionar la cadena, junto con unos añadidos que iré mencionando a lo largo del video. Vamos al proceso. Lo primero que haremos será desmontar la cadena usando una pinza y quitando el seguro y el eslabón maestro. Luego, con la llave de 14 milímetros soltamos la varilla de freno, pero volvemos a atornillar el pasador para que no salga rodando ni lo perdamos de vista. Lo siguiente es desatornillar el seguro del portabandas, que es un tornillito que está en la parte de adelante del mismo, teniendo cuidado de no perder el buje. Esto va a hacer que la llanta sea más fácil de retirar, y para eso vamos a aflojar el eje y lo retiramos, teniendo cuidado de no perder de vista los separadores y la posición en que van colocados. Recuerda que tienen que quedar exactamente igual. Habiendo quitado la llanta, se liberan tanto el portabandas como el portasprocket o portaplato, como lo quiera llamar. Yo le voy a decir portaplatos, que es más fácil de pronunciar. Quitamos el portabandas y el portaplato lo dejamos montado en la campana, ya que la llanta nos servirá de base para que no se mueva. Lo primero que vamos a hacer es quitar las arandelas de seguridad que están en las tuercas que sujetan el plato. Podemos ayudarnos con un destornillador y un martillo para separar las láminas, pero sin desdoblarlas del todo, ya que después vamos a requerir dejarlas en la misma posición y será muy difícil si las aplanamos por completo. Luego, con el dado de 13 milímetros procedemos a quitar las tuercas que sujetan el plato. De ahí la importancia de dejar el portaplato montado en la llanta, ya que gracias a su peso evita que se gire. Retiramos el plato viejo y nos disponemos a colocar el plato nuevo, verificando que los números de este queden siempre mirando hacia afuera. Vamos a engrasar un poquito los pernos, colocamos las arandelas y ponemos las tuercas, ajustando siempre en X, para que así el plato no se deforme. Volvemos a levantar las aleticas de las arandelas para que queden aseguradas las tuercas. Esto es importante porque evita que la tuerca se desatornille mientras vamos andando y se termine saliendo el plato de su lugar. Listo, ahora limpiamos bien todo y procedemos a colocar la llanta. Ubicamos la llanta en su posición junto con su portaplato y portabandas, verificando que quede el portabandas en su soporte. Aquí se puede ver que al soporte le coloqué un pedacito de neumático, y esto es porque el portabandas tiene una holgura respecto al soporte y tiende a golpear cuando frenamos, y este golpeteo puede fracturar el portabanda al punto de romperlo. ¿Qué es lo que sucede? Como queda una holgura entre el portabanda y el tornillo, cuando aceleramos queda así, queda de esta manera. Pero cuando frenamos el portabanda cae, ¡tac!, y golpea contra el soporte. Ese golpeteo puede hacer que se fracture el portabandas y termine rompiéndose, como le ha pasado a muchos compañeros con Bomber 150. Yo lo solucioné colocando un pedazo de goma de neumático ahí. Eso evita que se mueva por completo, queda totalmente asegurado y sin ninguna holgura, y así evitamos que se pueda llegar a fracturar de tanto golpe. Si tú has tenido el mismo problema y lo has solucionado, déjame saber en los comentarios cuál fue tu solución. Muy bien, ahora engrasamos bien el eje y comenzamos a introducirlo teniendo en cuenta los tensores de cadena y los separadores, colocándolos conforme va entrando. En alguna ocasión puedes llegar a necesitar que alguien te ayude o de alguna herramienta o ingenio para lograr que se haga de manera fácil, así que mucho cuidado con esta parte, que no es tan fácil como parece. Ya cuando todo esté en posición, volvemos a poner los tornillos que quitamos, como son el seguro del portabandas con su buje, la varilla de freno y la tuerca del eje. Ahora viene el cambio del piñón delantero. Este es el más sencillo. Como ya retiramos la cadena, si no hemos retirado la tapa, lo hacemos usando el dado o una cruceta con la copa de 8 milímetros. Luego, colocando el cambio en primera, quitamos los tornillos y la arandela del piñón y colocamos los nuevos. El cambio en primera es para evitar que el piñón gire mientras estamos nosotros tratando de quitar los tornillos que van en la parte de dentro. Para los tornillos del piñón delantero vamos a utilizar un dado de 10 milímetros. Por último, colocamos la cadena nueva si es la original. Si no lo es, puede que haya que quitar eslabones si es que llega a ser más larga. Siempre procuremos comprarla de la misma medida, con la misma cantidad de eslabones o más larga, y que solo sea cortar, ya que si es más corta va a ser muy difícil encontrar eslabones para colocarle. Podría enseñar aquí cómo quitar eslabones con un cortacadenas, pero eso alargaría muchísimo este video, así que mejor lo dejo para otra ocasión. Ahora colocamos la cadena y verificamos que el seguro esté en la posición correcta, es decir, con la parte cerrada hacia la dirección de giro de la cadena, para que así nada que lo golpee en su trayecto lo llegue a hacer salir.
Si hiciste todo bien, lo único que tienes que hacer es tensionar la cadena y ajustar un poco el freno, como te enseño en el video de cómo lubricar, limpiar y tensionar la cadena que te dejo por acá arriba. Hay que tener en cuenta que algunas cadenas vienen lubricadas de fábrica y ese paso de lubricar te lo puedes saltar. Si no es tu caso, pues también lubrícalo, igual lo enseño en el mismo video. Si llegaste hasta aquí es porque este video es relevante para ti, así que compártelo y deja un gran like para que me ayudes a seguir creciendo. Y ahora que tienes kit de arrastre nuevo, me imagino que quieres cuidarlo lo mejor posible, por eso se viene el video de cómo limpiar el kit de arrastre correctamente, así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando lo publique. Si tienes dudas sobre este tutorial, déjamelas saber en los comentarios que voy a recopilarlas para hacer un solo video. También voy a estar saludando a fin de mes a los mejores aportes. No siendo más, hasta la próxima, Commanders.